Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabéis que hoy, día 5 de octubre, en la Iglesia en España, se celebra, hoy y mañana y pasado, realmente 3 días, pero hoy se lo celebramos el 1, ¿no? Lo que se llama las témporas, que son es un recuerdo de la transformado en acción de gracias, o en petición de perdón, o en petición de dones, del trabajo del hombre. La Iglesia considera, y es una cosa muy humana, pues que al final del verano, ya cuando ha terminado el verano, el comienzo del otoño, pues el hombre, como hecho a imagen y semejanza de Dios y sobre todo también hijo de Dios, pues debe dar lo lógico después de ese tiempo de descanso y de cosechas también, ¿no? Pues suele ser agosto, bueno, depende, que esto ya es muy cambiante, ¿no? Pero debe dar gracias a Dios, ¿no? Y por eso se pone un día en concreto que la Iglesia, a través de la liturgia, da gracias a Dios especialmente. Y hoy, el día 5 de octubre, fue el día fijado, y hay otro día de petición y otro día también de pedir perdón. Fijaos que en el fondo son prácticamente los frutos, las intenciones que ponemos en la misa también, que son la acción de gracias, que es la petición, que es la petición de perdón también, es la adoración, lógicamente. Y nos viene muy bien, pienso, a nosotros también, pues, dándonos cuenta esta semana que hemos celebrado el 2 de octubre, que están como muy en la cabeza y en el corazón, pues tantas cosas de la vida, de la obra que ahora nos importan, y que sí, seguramente nos inquietan, pero al mismo tiempo, pues, que si los estatutos, que si torcidad, que si, en fin, etcétera, ¿no? Se escriben muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero de alguna manera, ¿no? Pues eso que nos inquieta, nos quita, incluso a veces por enfadarnos, no debería ser, pero en fin, todos somos humanos, ¿verdad? Y es lógico que en algún momento dado, pues, en fin, sin comentarios, ¿no? Pues, pero entiéndenme, ¿no? Pues, pero es verdad que nos da mucha paz saber que somos hijos de Dios, que la obra es de Dios, ¿no? Y que por tanto Dios la quiere aquí en la tierra como lo que es, con el carisma propio que es. Recordad a los hombres la santidad en medio del mundo, la vocación a la santidad, etcétera, etcétera, ¿no? Junto a eso, te decía, ¿no? Esta semana, 2 de octubre, mañana celebraremos también, en medio de la alegría, el domingo, Día del Señor, el 6 de octubre. Hace 22 años estábamos en Roma para acompañar a toda la Iglesia que quería celebrar la santidad de San José María y por tanto la santidad en medio del mundo, para todo el mundo. Es, en el fondo, un clamor de toda la obra y de todos los que quieren a la obra, de acción de gracias, como hacemos hoy, concretamente. Y acción de gracias, si tú lo pensaras, si yo lo pensara, en nuestra vida, pues hay tantos motivos. El que estemos aquí ahora mismo, por ejemplo. El que tú dentro de un ratito y yo podamos recibir a Jesús en la Eucaristía. El que haga este tiempo tan estupendo en Alicante, por ejemplo.
otros sitios pues está lloviendo, ya hace frío ya. No sé, empiezas a pensar cosas y dices, bueno, es verdad que a veces también hay motivos para... nunca hay motivos para quejarnos, pero lo malo es que aunque no hay motivos nos quejamos, ¿no? Eso es lo malo, pero en fin. Pero también hay motivos en un momento dado, a lo mejor, pues para recuperar la esperanza. Y te decía, hay tantos motivos, ¿no?, para dar gracias a Dios. Y pensando en el 6 de octubre, y pensando pues de lo que significa la acción de gracias, y mirando al pasado, mirando a la vida santa de San José María, que esta semana hemos celebrado. El otro día, ayer me decía una madre de infantil que su hija estaba muy contenta porque tenía chuches que se los había regalado San José María. El madre estaba un poco desconcertada, ¿no? Y ya le enseñé la foto del cuadro del colegio y debajo bolsas y bolsas de chuches, ¿no? Bueno, y ya expliqué un poquito, aproveché para explicar a aquella madre pues un poco lo que era San José María, la figura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hemos celebrado la santidad de San José María. Hemos celebrado la santidad de San José María. Y es que, junto a la santidad de tantos santos, ¿no? Ahí es San Francisco de Asís, fíjate, ¿no? La cantidad de sitios donde es venerado y querido y el bien que hizo la Iglesia y que sigue haciendo desde el cielo, ¿no? Y tantos otros hombres, ¿no?, y mujeres. En el fondo, damos gracias a Dios porque tantos hombres y mujeres supieron, a través de su vida, de su entrega, de su sí a Dios, seguir la llamada del Señor. Y en concreto en nuestro caso, la fidelidad y el querer hacer la voluntad de Dios en todo momento, por parte también de quien es para nosotros ejemplo, nuestro Padre. Concretamente, aquel año 75 que marcó pues la vida de la obra, porque es un antes y un después. Concretamente, además, aquel año se celebraba los 50 años del sacerdocio de nuestro Padre, cosa que el año que viene se estarán los 100 ya, y ya hay unos cuantos actos preparados o pensados. En aquella tertulia, unos días antes del 28 de marzo del 75, el 19, el día de San José, en una tertulia nuestro Padre decía cosas como la siguiente: el Señor me ha hecho ver cómo me ha llevado siempre de la mano. Tenía yo 14 o 15 años cuando comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande que fuese amor. Y vi con claridad que Dios quería algo, pero no sabía qué era. Lo explica de esa manera, en 3 líneas. El primer encuentro, digamos, serio, no serio, todos son serios, pero el primer encuentro que marcó su vida con el Señor. Me ha llevado siempre de la mano. A esa edad de un adolescente, pues empecé a barruntar el amor. Es la edad en cuanto uno empieza a descubrir el amor de los demás. Se enamora por primera vez. El corazón está vibrando, a veces, pues, esas situaciones, ¿no?, que a veces, pues, no se entienden, ¿no?,
de un adolescente, ¿no? Es que no sabe lo que le pasa ni él a él, ni ella a él mismo. Pero ¿qué pasa? Porque ese corazón está despertando. En el caso de nuestro padre, por la formación que tenía y por tantas cosas buenas, empezó a despertar al amor de Dios. Y habla de barruntos. Primeros ecos de la llamada de Dios. Lejos todavía, quedaban años. Suficientes para que él decidiese seguirle. Hay signos, unas huellas en la nieve de una persona entregada a Dios, un religioso. Una inquietud sobre el sentido de su vida. Una rebeldía ante situaciones y hechos que el Señor había marcado en su vida. El estar viviendo en otra ciudad que no era la suya, la ruina de sus padres, la honestidad de su padre, el sacrificio de su madre, la pérdida de 3 hermanas. Seguramente en aquella época, pues, la mortalidad de niños era muy elevada, ¿no? Pero duele. Y hay muchas cosas que él en ese momento, adolescente, no entiende. Pero hay un deseo de querer a Dios. Y así nos llama muchas veces el Señor también a ti y a mí. No son grandes señales, ni son manifestaciones ostentosas, sino que hay muchas situaciones ordinarias, diarias, en las que Él nos hace ver con una particular luz. Un chispazo. Algo que nos abre los ojos. La conciencia te dice, ¿y tú por qué no? ¿O cómo haces eso tú? O fíjate esto que me dicen. Y yo, sin embargo, tan lejos. No es una conciencia que te recrimine, no puede ser una conciencia que esté siempre recriminándote lo que haces mal, pero sí que te llama a la santidad, a un mayor esfuerzo, que te llama continuamente, con frecuencia quiero decir, también a que des más, a que seas más generosa. Los signos suaves que Dios nos muestra a lo largo del día, si el corazón está atento, se perciben y se siguen si uno es generoso. Porque es verdad que el Señor nos habla despacito, o mejor dicho, bajito. Porque es verdad, como dice el profeta, que vere tu es Deus esconditus. Que tú, Señor, eres un Dios escondido verdaderamente. Y es verdad que aunque el Señor nos dé signos concretos, a veces no nos enteramos porque no tenemos el corazón. ¿En qué pensamos? ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Cuáles son nuestras inquietudes, ilusiones? ¿Quererte más? Dios no se impone dominando, sino que mendiga un poco de amor y lo hace, por tanto, respetando de una manera delicada nuestra santa libertad. Él sabe que podemos rechazarle, sabe que podemos decirle que no, estoy muy cansado, no, ahora no. Hoy no. Sabe que hay momentos en los cuales nos dejamos llevar por la tentación. Sabe que fácilmente podemos decirle que no. No deja de llamarnos. Y no deja también el salmista de recordarnos que no endurezcamos el corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Dice el Salmo. Ante aquella llamada del Señor, unas sacrificadas y conmovedoras huellas en la nieve que le hicieron pensar, San José María escucha la voz de Dios y lo que hace es abrirle de par en par las puertas de su alma. Seguramente podría haber pasado de largo, ni darse cuenta
es posible que incluso alguna persona más pasara por ahí antes que él y viera las mismas huellas. O otro día, porque se ve que era un camino habitual de aquel buen carmelita. El caso es que en ese momento concreto, en ese día concreto, el Señor da una moción interior a nuestro Padre, cuya respuesta es: aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Como aquella respuesta de Samuel: aquí estoy, Señor, porque me has llamado. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabras del Apocalipsis. Pues mirad, aquel hecho le cambia la vida, empieza a pensar de otra manera. No le deja tranquilo. No le deja tranquilo. Entiende que algo tiene que hacer. No es un suceso que se olvida y ya está, queda en el baúl de los recuerdos, no. Está ahí presente siempre. Está ahí, la llamada de Dios está ahí. Y es verdad que Dios después, a él, precisamente, cuando él va como empezando a ser más alma contemplativa, haciendo más oración, pidiendo más los sacramentos, incluso cuando tiene una decisión, también te entrega a Dios a través del sacerdocio. Pero es verdad que el Señor que recibe un montón de gracias para ir preparándose. Adquiere, de alguna manera, como una mayor sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué recibe? ¿Y qué dice él? Aquellas palabras que te leía muchos años después. Sabía algo en concreto, que tenía muy claro. Que después repite muchas veces, incluso lo expresa de maneras diversas. Que lo que Dios le pedía no sabía qué era, ni cómo iba a rezarse, ni dónde, ni nada, ni cuándo, pero sí que le pedía algo. Era algo grande y que fuese amor. Bastaba eso. Fíjate la cantidad de cosas que caben ahí. Pero ya dependía del Señor, que fuera Él cuando le dijera, cuando quisiese. Pasan todavía después como 10 o 12 años. Es decir, tienes que tener una actitud concreta para saber que yo te estoy pidiendo algo grande y que sea amor. ¿Cómo preparas el corazón? ¿Qué camino sigues? De hecho, consulta a aquel carmelita, después a sus padres, etcétera, etcétera. Fijaros qué cosa tan bonita, porque eso que él nota en su corazón, y todo esto, como te digo, estamos dando gracias a Dios. Si lo meditamos, esas palabras de nuestro Padre, las aplicamos a nuestra vida, en su predicación, son dos términos que muchas veces aparecen inseparables. Porque las obras que Dios nos pide se hacen grandes por el amor. Las obras que Dios nos pide se hacen grandes por el amor. Dice, en concreto, años después, en camino, todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y grandeza. Todo esto marca después, evidentemente, que llega el 2 de octubre y lo ve claro, al menos lo ve en primer momento. Hay que santificar lo ordinario, cumpliendo bien las tareas, hacerlas grandes,
aunque no tengan ningún relieve humano y sean poca cosa. Y así hemos aprendido a santificar hasta las cosas más humanas, más normales, por amor. No se trata de hacer cosas más difíciles, de complicarnos la vida en el sentido malo de la palabra, de hacer cosas imposibles, sino lo normal, lo ordinario, lo de cada día, en mi horario, pero cada día con más amor. Eso es lo que cambia. Y eso es lo que cuesta a veces. Es lo que cuesta a veces y siempre. Algo grande y que fuera amor. Con obras y de verdad. Obras y de verdad. Él sabía que eso después se iba a concretar. No sabía ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero sabía que el Señor le tenía que decir algo más. Y él sigue. Y se va al seminario. Y al cabo de los años es sacerdote. Y estudia una carrera. Y hace un doctorado. Y empieza una labor apostólica, pequeñita. Y se va a Madrid, porque tiene que hacer el doctorado allí. Y hay una penuria económica impresionante, y muere su padre un poco antes de su ordenación. Y ahí tiene contrariedades bastante serias, con personas que no le quieren. Pero tenía claro en el corazón eso, todo esto que está pasando. Y aquello que decía él del Señor Dios ciento, alrededor suyo, sus padres, sus hermanos, la ruina económica, los chorros, etc. Entiende que todo eso es parte de su vocación. Porque entiende también que no hay ideales que se hagan sin sacrificio. No hay ideales sin sacrificio. Tiene claro que su vida es un cumplir la voluntad de Dios. Después pasan muchas cosas que nos van confirmando eso. Tiene claro y nos enseña también en sus escritos y en su predicación cómo el amor era lo más importante, la caridad, amar a Dios. Y tiene claro que eso exige abnegación. Y en muchos casos renuncia a sus propios proyectos, como le pasa a él. Lee con emoción el Evangelio y palabras como aquella de quien quiera venir en pos de mí, negase a sí mismo, tome su cruz y sígame, etc. Y le hacen entender que ese es el camino suyo. Que ningún ideal se hace realidad sin sacrificio. Y está contento. Bueno, creo que el demonio no está contento. Está contento. Nada le quita la paz. Y no era fácil, No era sencillo. Pero está contento. Tenía un corazón muy grande. Muchas ganas de amar. Muchas ganas de amar. Y le cuesta, Como a ti y a mí. ¿Quién ha dicho que esto no cueste? ¿Quién ha dicho que el día a día no sea a veces complicado? Sabemos perfectamente lo que nos pide el Señor y sabemos perfectamente lo que cuesta. Pero hacemos a gusto. Pues pensemos todo esto.
y que nos sirva, lógicamente, a ti y a mí también de acción de gracias. Acción de gracias cada día más concreta. Fijaros, ya voy acabando ya es la hora, ¿no? Como lo más bonito me parece a mí, entre otras cosas de todo esto, ¿no? Es ver cómo nuestro Padre, la docilidad que tiene, ¿no? Y cómo pone a disposición del Señor todo lo suyo. No se reserva nada. No se reserva nada. Toda su vida es un seguir al Señor y es hacer las cosas por el Señor, etc., ¿no? Todo es para Dios. Todo es para Dios. Todo, creo que esto es un ejemplo, bueno, que lo hemos pensado muchísimas veces, que nos ayuda tanto, ¿no? Y que nos da mucha paz pensar, pues, en la santidad de nuestro Padre, porque es maravilloso, ¿no? Pero yo te decía, ¿no? Es decir, que es para dar muchas gracias a Dios. A ti y a mí las cosas, pues es evidente, somos humanos, nos cuestan. A veces nos rebelamos. Tenemos momentos de debilidad. Normal. Pasan los años, nuestra fidelidad se va haciendo más acendrada, más sobrenatural. Vamos viendo, ¿no? Pues a su alrededor también tantas personas que hemos conocido, con las que hemos convivido, que se nos van yendo al cielo. Fidelidad, entrega, generosidad. Se va haciendo así. Fijaros que eso es siempre lo pienso, ¿no? Es decir, eso es lo hermoso de la obra y de tanta santidad, tantos hombres y mujeres en la Iglesia también. Cómo se va haciendo día a día, ¿no? Y a veces pasando desapercibido. Luego hay muchas cosas que nos pueden quitar la paz, ¿no? Si los estatutos, que si mil cosas más. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué le alegra a Dios? Haya o no haya una estructura jurídica. Que tú seas santa. Que tú le quieras y yo, por encima de todo. Que nos ganemos el cielo. Y que hagamos mucho bien a los demás. A través de nuestra santidad. Cumpliendo la voluntad de Dios. Al fin y al cabo eso es lo importante. Y hay que no perdemos la alegría, que tenemos paz. Miremos a la Virgen. Y pidámosle a ella también que nos ayude, que sea así. Demos gracias a Dios. Hoy, día de témporas. Mañana, aniversario de la canonización de nuestro Padre. Y todos los días. Porque todo lo que tú has hecho, Señor, es grande. Y porque me has querido de mí también, con esta elección, con mi santidad, con mi lucha por la santidad, poder amarte cada vez más. A ti, a nuestra Madre Santísima, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.